No todos los GOTY hacen justicia. Hay años en los que el premio se lo lleva uno, pero el recuerdo se lo queda otro. Por eso, hoy vamos a hablar de 10 juegos que lo tenían todo para ganarse el GOTY, y se quedaron a muy poquito. Y algunos, ya te lo digo ya, todavía nos duelen. Pero oye, antes de seguir, esto te va a interesar de verdad. Este fin de semana en Eneba han sacado una promo bastante potente, y es de esas de las que duran poquísimo, así que ojo. Porque no es solo que puedas pillar juegos más baratos, es que además te devuelven el 20% de lo que gastes en su monedero para tu próxima compra. Es decir, compras ahora y ya tienes descuento asegurado para el siguiente juego. Y claro, eso es justo lo que necesitas si estabas dudando en pillar algo. Pero aquí viene lo importante. Esto es una acción flash, solo está disponible desde hoy 10 hasta el domingo por la noche. Literalmente es cosa de este fin de semana, después desaparece. Así que si estabas pensando en comprar algún juego, una tarjeta de PlayStation, Xbox o lo que sea, este es el momento perfecto para hacerlo, porque básicamente estás ahorrando dos veces. Te dejo el enlace en la descripción y en el comentario fijado. Échale un vistazo ahora, porque ya sabes cómo van estas cosas. Cuando te quieres dar cuenta, ya se ha acabado. Dicho esto, vamos a empezar con uno de los casos más recientes, que es Alan Wake 2. Y es que sí, perfectamente podría haber ganado el GOTY, pero se cruzó con un monstruo. Y es que perdió contra Baldur's Gate 3, que fue el ganador del GOTY en los Game Awards. Y claro, competir contra eso era jugar en modo difícil desde el minuto 1. Y ahora, ¿por qué Alan Wake 2 merecía llevárselo? Fácil, porque es uno de los juegos más únicos que han salido en años. No es el típico AAA de acción sin alma. Aquí hay una apuesta brutal por la narrativa, por cómo te cuenta la historia, por cómo mezcla realidad y locura hasta el punto que a veces no sabes qué es verdad y qué no. Y eso hoy en día es muy raro. Además, el juego no solo te cuenta algo, te lo hace sentir. La ambientación es una locura, la iluminación, el sonido, el ritmo. Todo está pensado para mantenerte incómodo, para que no estés tranquilo ni un solo segundo. Es terror psicológico de verdad, no sustos baratos. Luego está el tema de la estructura, con dos protagonistas, Alan y Saga, y cómo se cruzan sus historias. Eso no es fácil de hacer, y aquí funciona todo de una forma muy natural, muy fluida, sin romperte la cabeza, pero tampoco tratándote como tonto. Es un equilibrio complicado que el juego clava. Pero claro, el problema fue el rival. Baldur's Gate 3 no fue solo un juegazo, fue un fenómeno, un RPG gigantesco, lleno de decisiones, libertad, contenido casi infinito, y encima con un cariño al detalle que hacía que cada partida fuese distinta. Era el tipo de juego que arrastra votos sí o sí. Y algo parecido pasó con Red Dead Redemption 2, que muchos lo seguimos viendo como uno de los mundos abiertos más vivos jamás creados. Y es que perdió el GOTY en los Game Awards del 2018 contra God of War. Y ojo, no estoy hablando de un mal ganador, ni mucho menos, pero claro, cuando tienes a Red Dead 2 delante, la cosa se complica. Rockstar lo que hizo aquí fue una barbaridad. No es solo un juego, es un mundo vivo. Literalmente te montas en el caballo y puedes perderte durante horas sin hacer una sola misión. Simplemente viendo cómo el mundo respira, cómo los NPCs reaccionan, cómo pasan cosas aunque tú no estés mirando. Ese nivel de detalle no se había visto antes. Luego está Arthur Morgan, que es uno de los protagonistas mejor escritos de la historia del videojuego. Su evolución, sus dudas, su forma de ver cómo todo se desmorona. Eso no es una historia cualquiera, es un viaje emocional que te deja tocado. Y no es fácil de conseguir en un medio donde muchas veces la narrativa se queda en un segundo plano. Y ojo al ritmo, porque aquí Rockstar se la jugó. Es un juego lento, pausado, que te obliga a vivir cada momento. No va de correr y disparar sin parar, va de sentir el peso de cada decisión, de cada paso. Y eso, aunque a algunos les echó para atrás, también es lo que lo hace especial. Pero claro, el problema es que God of War hizo algo muy potente también. Reinventar una saga, hacerla más íntima, más directa, más accesible sin perder la fuerza. Era más fácil de disfrutar para mucha gente, más inmediato. Y si hablamos de secuelas que lo tenían todo, God of War Ragnarok fue una auténtica bestia.
Y es que este es otro caso que sigue escociendo bastante porque God of War Ragnarok tenía absolutamente todo para ganar el GOTY, pero se cruzó con otro fenómeno, contra Elden Ring. Y claro, cuando compites contra un juego que redefine un género entero, la cosa se complica muchísimo. Ahora bien, ¿por qué Ragnarok lo merecía ganar? Pues porque es la definición de AAA bien hecho. Es una secuela que no solo continúa la historia, la eleva. Todo lo que hacía bien el anterior lo mejora, combate más profundo, más variedad de enemigos, más situaciones, más momentos espectaculares, pero sin perder ese toque emocional que lo hace especial. Y aquí está una de sus mayores fortalezas, la narrativa. La relación entre Kratos y Atreus sigue evolucionando de una forma muy natural, muy humana, con conflictos, con decisiones difíciles, con momentos que no son solo épicos, sino también íntimos. No es solo repartir golpes, es entender a los personajes. Además, el ritmo es brutal. El juego sabe cuándo apretar con acción, cuándo parar para respirar, cuándo soltarte una escena que te deja pensando. No se hace pesado, no se siente artificial. Todo fluye de una forma muy bien medida. Y luego tienes la producción, que es una locura. Animaciones, música, diseño de escenarios. Cada zona tiene identidad propia, cada combate se siente contundente. Es de esos juegos que desde el primer minuto sabes que estás ante algo enorme. Pero claro, el problema fue Elden Ring. Ese juego no solo fue bueno, fue un cambio de paradigma. Mundo abierto sin marcarte el camino, exploración pura, sensación de descubrimiento constante, algo que impactó muchísimo a toda la comunidad. Y aún así, te digo una cosa, si buscas una experiencia más redonda, más cuidada, más emocional, hay mucha gente que sigue pensando que Ragnarok era el verdadero GOTY. Luego están los casos más de culto como Bloodborne. Bloodborne perdió el GOTY de los Game Awards del 2015 contra The Witcher 3. De hecho, ambos estuvieron nominados junto a Fallout 4, Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain y Super Mario Maker, pero el premio se lo llevó el juego de CD Projekt. Y claro, aquí viene el debate del bueno. ¿Merecía ganarlo Bloodborne? Porque no era solo otro juego difícil de From Software, era una animalada de propuesta, una de esas obras que tienen personalidad desde el primer segundo. Tú ves Yharnam, escuchas ese ruido, notas esa atmósfera enfermiza y ya entiendes que estás jugando a algo especial. No necesitaba impresionarte con 100 sistemas distintos ni un mapa gigantesco. Te atrapaba con estilo, tensión y una identidad brutal. Lo más bestia de Bloodborne es cómo cambia la fórmula. Veníamos de la base Souls, sí, pero aquí todo era más agresivo, más rápido, más sucio. El juego te empujaba a atacar, a arriesgar, a jugar con una violencia casi desesperada. Ya no valía esconderte detrás de un escudo y esperar. Aquí había que entrar, esquivar en el último segundo y responder como un loco. Y eso hizo que el combate se sintiera fresquísimo. Luego estaba el mundo, porque Bloodborne no solo tenía un diseño artístico increíble, también tenía una construcción del horror espectacular. Empieza como un cuento gótico de hombres lobo, sangre y cazadores, y poco a poco se convierte en una pesadilla cósmica rarísima. Esa transformación era una maravilla porque el juego nunca te lo explicaba todo de una forma obvia, te dejaba deducirlo, atar cabos y volverte medio loco por el camino. Y entonces, ¿por qué no ganó? Pues porque se crució con The Witcher 3, que en 2015 fue un fenómeno gigantesco y terminó siendo el gran vencedor de la gala, llevándose además varios premios importantes. Y en 2016, el cierre perfecto de una saga llegó con Uncharted 4, una aventura que parecía una película jugable, con una narrativa y una producción increíbles. Uncharted 4 perdió el GOTY en los Game Awards del 2016 contra Overwatch. Además, Uncharted 4 llegó a la gala como uno de los grandes favoritos, con 8 nominaciones y aún así el premio principal se lo llevó el juego de Blizzard. Y claro, aquí es donde mucha gente sigue diciendo, vale, Overwatch fue un fenómeno, pero Uncharted 4 merecía llevárselo y sinceramente es una opinión bastante defendible, porque lo que hizo Naughty Dog con ese juego fue una barbaridad. No era solo una aventura de disparos con gráficos bonitos, era el cierre de una saga mítica hecho con un nivel de producción que en 2016 parecía casi insultante. Lo primero que tenía a favor era la narrativa. De hecho, en esa misma gala ganó el premio a Best Narrative, y eso no fue casualidad. La historia de Nathan Drake funciona porque no solo va de tesoros, persecuciones, explosiones, va de un personaje que ya no es el mismo de antes, que está entre la aventura y la necesidad de aceptar que una etapa de su vida ya está acabando.
y eso le da un peso emocional que no era tan común en los AAA de aquel momento. Luego estaba el tema técnico, que era directamente una locura. Animaciones brutales, escenarios espectaculares, transiciones naturalísimas entre cinemática y gameplay, actuaciones muy potentes y una sensación constante de estar jugando una superproducción de verdad. No parecía un juego que quisiera impresionarte a ratos, parecía uno que no soltaba el pedal en ningún momento. Además, Nolan North ganó Best Performance por Nathan Drake, lo que termina también de reflejar lo bien que estaba llevado el personaje. Y entonces, ¿por qué no ganó? Porque Overwatch no fue solo un juego exitoso, fue un fenómeno brutal. Ganó el GOTY y también se llevó varios premios más aquella noche, convirtiéndose en el juego más premiado de la gala. Era competitivo, fresco, accesible, muy vistoso y sobre todo estaba en todas partes. Y ojo con Hades, porque aquí hablamos de algo especial. Hades no ganó el GOTY en los Game Awards del 2020 porque lo perdió contra The Last of Us Parte 2, que fue el juego que se llevó el premio principal ese año. Aún así, Hades no salió precisamente mal parado, porque también ganó el Best Indie y Best Action en esa misma gala, porque lo que hizo Supergiant con este juego fue una barbaridad. Sobre el papel parecía otro roguelike más, uno de esos juegos donde mueres, repites y vuelves a empezar, pero luego el juego te ponía a jugar y te dabas cuenta de que no, que aquí había algo especial. Lo primero es que convertía la repetición en parte de la magia. Normalmente en este tipo de juegos morir fastidia, pero en Hades morir casi te apetecía, porque siempre volvías al inframundo con nuevas conversaciones, nuevos detalles, nuevas relaciones entre personajes y una sensación constante de que la historia seguía avanzando. Eso era brillantísimo, no solo repetías runs, también sentías que estabas construyendo algo cada vez. Luego estaba el combate, que era una delicia. Rápido, preciso, con impacto, con builds que podían cambiar muchísimo según los dones que te fueran saliendo. Cada intento se sentía distinto y eso hacía que el juego tuviera una frescura tremenda. Pero además no se quedaba solo en jugar bien. Tenía carisma, tenía una dirección artística brutal, música con personalidad y personajes que en 2 frases ya te caían bien. Zagreus, Meg, Tatanos, Dionisio, todo el juego rebosaba identidad por todos lados. Y entonces, ¿por qué no lo ganó? Pues porque enfrente tenía a The Last of Us Parte 2, que en esos premios arrasó y fue el juego que más premiado fue de la noche. Era una producción gigantesca, muy potente a nivel técnico, narrativo y mediático, y eso pesó muchísimo en la votación. Y más reciente tenemos Black Myth Wukong, que llegó con un golpe sobre la mesa, con una ambición visual y una identidad muy marcada. Y es que no ganó el GOTY en el 2024 porque lo perdió contra Astro Bot. Y aquí viene el debate. Bueno, ¿merecía ganarlo? Black Myth Wukong no fue solo el juego chino que todo el mundo hablaba. Fue uno de esos lanzamientos que entran con una fuerza brutal y dejan claro desde el primer minuto que hay una ambición enorme detrás. Visualmente era una barbaridad, con jefes espectaculares, escenarios con una presencia tremenda y una puesta en escena que muchas veces parecía más cercana a una película fantástica que a un juego de acción normal. Pero no era solo fachada. Lo mejor de Wukong es que tenía personalidad. No se sentía como un clon sin alma de otros action RPGs duros, sino como una aventura con identidad propia, muy apoyada en la mitología china, en el carisma del rey mono y en un tono que mezclaba épica, rareza y espectáculo de una forma muy particular. Y eso hoy en día vale muchísimo, porque cada vez cuesta más encontrar juegos grandes que se sientan realmente distintos. Además, tenía algo que pesa mucho en estos premios: impacto. Fue un juego del que se habló muchísimo, que generó conversación constante y que, para muchísima gente, representó una especie de golpe sobre la mesa. No solo por la calidad del juego, sino por lo que significaba ver una producción así llegar con semejante fuerza al escaparate más grande del año. Que fuera el primer juego desarrollado en China nominado al GOTY ya dice bastante de lo que consiguió. Y no lo ganó pues porque Astro Bot entró como el juego más redondo, más universal y más claramente celebrado por la gala, hasta el punto de llevarse también Best Game Direction, Best Action Adventure y Best Family Game, además del GOTY. Y también está el caso de Doom, que resucitó una saga mítica con una fuerza brutal, puro ritmo y pura agresividad. Y es que volvemos al año 2016 y Doom perdió contra Overwatch, como le pasó a Uncharted 4.
Y es que Doom hizo algo que parecía facilísimo sobre el papel, pero que en realidad era dificilísimo de conseguir: resucitar una saga mítica sin traicionarla. No intentó disfrazarse de otra cosa, no quiso ir de juego moderno genérico, no se puso a meterte 20 cinemáticas para parecer profundo, fue directo al cuello. Entrabas, sonaba la música, aparecían demonios y el juego te decía, sin hablar demasiado, aquí habías venido a destrozarlo todo, y funcionaba de una manera espectacular. Lo mejor de Doom es que no era solo un shooter rápido, era un juego con una filosofía clarísima. Si te paras, mueres, si atacas, sobrevives. Te obligaba a moverte, a improvisar, a cambiar de arma, a lanzarte de cabeza al caos. Todo estaba diseñado para que jugar también fuera casi como bailar una coreografía salvaje entre disparos, sangre y metal industrial. Y eso hacía que cada combate tuviera una energía brutal, una agresividad que muy pocos shooters han conseguido transmitir de verdad. Además, tenía una identidad tremenda. La campaña no se perdía en relleno, el protagonista era puro carisma sin necesidad de hablar de más, y el tono entero del juego tenía esa mezcla perfecta entre seriedad y locura. Doom sabía exactamente lo que quería ser y por eso dejó tanta huella. Y en 2019, Resident Evil 2 Remake demostró cómo se rehace un clásico sin cargarte su esencia, creando una experiencia tensa y moderna. Resident Evil 2 Remake merecía perfectamente ganar el GOTY en los Game Awards del 2019, pero no lo ganó porque perdió contra Sekiro Shadows Die Twice. Aquel año Capcom logró meter el remake entre los nominados al premio grande, algo que ya dice muchísimo porque no era solo una revisión nostálgica, sino uno de los juegos más celebrados del año. Y aquí está la clave de por qué muchos lo vieron como candidato real. Hizo algo dificilísimo, que es coger un clásico intocable y rehacerlo sin cargarse su alma. Resident Evil 2 Remake no se limitó a ponerle gráficos bonitos al original, lo reconstruyó casi desde cero con cámara al hombro, una atmósfera muchísimo más opresiva y un ritmo que te tenía en tensión constante. Era el tipo de remake que no vive de la nostalgia, sino de demostrar que un juego legendario todavía puede sentirse moderno, fresco y potentísimo. Además, el juego tenía una cosa brutal, sabía hacerte sufrir de la mejor forma posible. Entrabas en la comisaría y no sentías que estabas en un escenario cualquiera, sentías que estabas atrapado en un sitio hostil, laberíntico, lleno de peligro y silencio incómodo. Cada pasillo imponía, cada bala importaba y cada encuentro con Mr. X era de esos momentos en los que el juego te obligaba a ponerte tenso de verdad. Y eso tiene muchísimo mérito porque no dependía de sustos baratos, dependía del diseño, del sonido y de una presión muy bien medida. Luego está otro punto muy importante. Era un remake que parecía un juego nuevo. Mucha gente que nunca tocó el original lo disfrutó igual, precisamente porque funcionaba por sí mismo. Leon y Claire tenían campañas muy disfrutables, el gunplay era sólido, el apartado visual era una pasada, y todo estaba tan bien llevado que parecía una lección de cómo rescatar una saga sin convertirla en un museo. ¿Y entonces por qué no lo ganó? Pues porque se enfrentó a Sekiro, que también tenía un pepino y acabó llevándose el GOTY oficial. Pero aún así, te digo una cosa, si hablamos de impacto, de calidad y de lo bien que reinventó un clásico, Resident Evil 2 Remake es de esos juegos que muchísima gente sigue viendo como un ganador moral clarísimo. Y cerrando el vídeo, terminamos con Horizon Zero Dawn, una nueva IP que lo tenía todo para triunfar: mundo, combate, misterio, pero se topó con The Legend of Zelda Breath of the Wild, y ya ahí no había discusión posible. Y es que se puede defender perfectamente que sí merecía ganarlo, porque Horizon no solo fue otro mundo abierto bonito, fue una IP nueva que salió de la nada y consiguió algo muy difícil: sentirse fresca en un género que ya estaba llenísimo de mapas enormes, misiones secundarias y torres que desbloquear. Guerrilla no hizo una copia y pega, montó un universo con identidad propia, con esas máquinas animales, esa mezcla de tribalismo y ciencia ficción, y una estética que entraba por los ojos desde el minuto 1. Luego tenías a Aloy, que fue una protagonista con mucha presencia. No era solo una heroína de turno, era el centro de una historia que iba creciendo cada vez más, y que al principio parecía una aventura curiosa, pero poco a poco se convertía en algo muchísimo más grande. Y eso fue una de las mejores cosas
cosas del juego, el misterio. Quería seguir jugando no solo por derribar bichos mecánicos, sino por entender qué demonios había pasado en ese mundo. Además, el combate tenía algo especial. No era solo simplemente disparar flechas porque sí. Tenías que observar, preparar trampas, explotar debilidades, arrancar piezas, elegir bien cada arma. Había estrategia, había tensión, y había esa sensación de estar cazando algo peligroso de verdad. Y es que no lo ganó porque tenía enfrente a Breath of the Wild, quien en aquella gala no solo se llevó el GOTY, también ganó otros premios importantes y acabó siendo el gran nombre del 2017. Era un rival gigantesco. Y al final lo que pasó con estos juegos es que no se llevaron el GOTY, pero se quedaron en nuestros corazones. Y ahora quiero que me digas tú en comentarios cuál de todos estos juegos merecían ganar el GOTY sí o sí, y sobre todo cuál te dolió más que perdiera, porque aquí hay decisiones que todavía escuecen bastante. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, al hype si lo estás viendo desde el móvil, y suscríbete si no lo estabas, que ayuda muchísimo más de lo que parece. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.